Y es que desde el comienzo de la presidencia del nuevo presidente Donald Trump, cuando él tomó el poder, él dijo que él iba a gobernar con mucha, como se dice, apertura, y que él iba con claridad, que todo estuviera, que el pueblo y el pueblo americano supiera todas las cosas. Entre ellos, en el mes de abril, se autorizó, ¿verdad?, que se hablara de un tema que desde el año 1947 el gobierno había tenido, pasándolo por debajo y es el tema de los ovnis, ¿verdad?, y de los extraterrestres. Pero eso queremos verlo a través de lo que nos enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Y de ese tema es que vamos a compartir en esta mañana, y vamos a buscar nuestras Biblias. Le voy a pedir que busquen en Colosenses 1:16. El que tenga un pedacito de lápiz y un lápiz o un bolígrafo y un pedacito de papel, les recomiendo, porque vamos a tratar muchas citas bíblicas, porque es necesario establecer un fundamento de lo que nos dice la palabra de nuestro Dios y nuestro Padre, enseñándonos cuál es lo que Él ha creado, lo que es la jerarquía de la creación en el cielo. Y es necesario nosotros como creyentes conozcamos cuál es esta jerarquía, ¿verdad? Y para eso vamos a comenzar. Cuando tengan Colosenses 1:16, me pueden decir amén. Amén. Bueno, la Escritura dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. La creación divina del universo y de sus habitantes, según la Biblia, no revela un número exacto de seres individuales creados por Dios. Sin embargo, sí nos presenta las diferentes características de seres que habitan en el universo, tanto visibles como invisibles, y nos muestra el orden general de su creación. Las Escrituras enseñan que todo cuanto existe tiene un origen en Dios, quien creó los cielos, la tierra y todos sus habitantes conforme a su perfecta voluntad. La creación del mundo invisible, conforme a lo que leemos en Génesis, lo hemos leído muchas veces, tal vez en Génesis, cuando hemos leído la Biblia. Su perfecta voluntad, la creación del mundo invisible, conforme a como lo leímos en Génesis. Antes de la creación del universo material, Dios creó el mundo espiritual, ¿verdad? Y ahí vamos a comenzar para ver cuál es la jerarquía espiritual de los seres que Dios nos dice en la palabra que Él ha creado. La creación del mundo invisible, conforme a lo que leemos, antes de la creación del universo material, Dios creó el universo espiritual. Este mundo invisible está habitado por diversas órdenes de seres celestiales que sirven y adoran a Dios. Los ángeles, estos son los mensajeros y servidores de Dios, fueron creados antes de la fundación de la tierra y estuvieron presentes cuando Dios estableció los fundamentos del mundo. Esto lo podemos leer, podemos buscar Job 38 y podemos leer, por eso pedí que si querían tomar nota, Job 38 y vamos al versículo 4, el 6 y el 7. Dice la Escritura: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Las Escrituras describen a los ángeles como una multitud innumerable. Eso lo podemos ver en Hebreos 2:22. La Escritura dice: os habéis acercado a la compañía de muchos millares de ángeles. En Apocalipsis 5:11 también nos dice la Escritura: y su número eran millones de millones. Génesis 3:24 podemos leer: hecho pues fuera al hombre y puso en el oriente del huerto del Edén querubines. Aquí vemos una jerarquía de otro ser creado llamado querubines. Los querubines son seres celestiales asociados con la santidad de Dios, la protección de su presencia y la manifestación de su gloria. ¿Cuáles son las funciones de los querubines? Estos son los guardianes de los lugares sagrados.
Como por ejemplo, eso lo podemos ver después de la caída de Adán y Eva en el huerto, ¿verdad? Dice la Escritura que Dios los expulsó y ¿qué hizo? Puso un querubín que cuidara para que ellos no volvieran a entrar allí, ¿verdad? Esa es la función de los querubines. Para que no comieran del árbol de la vida, ¿verdad? Ellos son portadores de la gloria divina, como podemos leer en Ezequiel 10:4. Ezequiel 10:4 dice la Escritura: entonces se levantó la gloria de Jehová de sobre el querubín. Las visiones de Ezequiel muestran a los querubines sosteniendo y acompañando la manifestación de la gloria de Dios, representándonos en el arca del pacto. Por ejemplo, Dios mandó al pueblo de Israel que construyeran el arca, y sobre el arca pusieran 2 querubines. Ahí nos muestra una vez más cómo cuidan de la santidad de Dios, y eso lo podemos ver en Éxodo 18:22. La Escritura lee: harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, lo harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza, y le harás alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Por tanto, por mandato divino, 2 querubines fueron colocados sobre el propiciatorio del arca de la alianza, simbolizando la presencia de Dios entre su pueblo, en medio de su pueblo. En Isaías 6, versículos 2 y 3, vamos a ver otra jerarquía espiritual, y eso vienen a ser los serafines. Dice la Escritura, leemos: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Los serafines son seres celestiales cuyo nombre significa los ardientes. Se le dicen los ardientes porque estos seres son los que día a día, 24 horas al día, 365 días al año, están delante de Dios adorándoles y diciendo: santo. Gloria sea su nombre, bendito sea su nombre. Su ministerio principal está relacionado con la adoración. Continúa la proclamación de la santidad de Dios, y sus funciones de los serafines, con la adoración constante, proclaman día y noche la santidad del Señor delante de su trono. En Isaías 6, capítulo 6, versículos 6 al 7, podemos leer: y voló hacia mí uno de los serafines, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa. Los serafines también aparecen como instrumentos de purificación. Cuando Dios hace el llamado al profeta Isaías, dice la Escritura que le pasó, un serafín le pasó un carbón encendido sobre sus labios y santificó para él poder empezar a ministrar la palabra de Dios, ¿verdad? Eso nos muestra que los serafines tienen la función también de santificar, ¿verdad? Y su función, día y noche, la santidad del Señor delante de su trono. En esta cita se nos narra cómo un serafín santificó al profeta Isaías. Eso ya lo compartimos antes de comenzar su ministerio. Los serafines son responsables de la purificación espiritual. El libro de Génesis completamente nos muestra la creación del universo físico. Ahora vamos a entrar en el universo físico creado por nuestro Señor. Gloria sea su nombre. En Génesis 1, del 11 al 13, nos narra cómo en el día tercero Dios creó la vegetación, y lo oímos como dice: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Los primeros seres con vida orgánica fueron las plantas, las hierbas y los árboles frutales. Cada uno fue creado según su especie y con capacidad para reproducirse. En Génesis 1, del 20 al 21, versículos 20, 21 y 23, leemos cómo el día quinto Dios creó los seres acuáticos, las aves, para que produjeran las aguas seres vivientes, aves que vuelan sobre la tierra,
Y en este día Dios creó los peces, las criaturas marinas, los grandes monstruos marinos y todas las aves del cielo, cada una según su especie. Génesis 1:24 nos dice: produzca la tierra seres vivientes según su género. Y en ese día creó Dios las bestias, serpientes, animales de toda la tierra según su especie, lo creó el día sexto. Vemos el orden divino como cada día, del 1 al 6, Dios creó y hizo la creación, ¿verdad? Es importante que comprendamos esto que acabamos de leer para poder entender, ¿verdad? Cómo la Biblia nos habla de la creación y tengamos un fundamento para poder afirmarnos en nuestra fe. Génesis capítulo 1, del versículo 27 y 31, se nos narra cómo en el día sexto Dios creó al ser humano. Y que Dios al hombre, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La creación del hombre y la mujer constituye la culminación de la obra de Dios. En otras palabras, hasta ahí llegó la creación. Es importante que tengamos esto en mente, porque lo que actualmente se nos está bombardeando es contrario a lo que la Escritura nos ha estado enseñando todos estos años. Y Dios le dio la función al hombre, fueron hechos a su imagen y semejanza para tener comunión con Él. Gloria sea al Señor, es la única creación que tiene la capacidad de tener ¿verdad? Comunión con Dios. A diferencia de los animales, el ser humano fue creado con una dimensión espiritual única que le permite relacionarse directamente con su Creador. La Biblia habla en Daniel 12:1 de un ser llamado Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, del pueblo de Israel está refiriéndose aquí. Miguel es el arcángel encargado de defender a la nación de Israel, el cual arcángel le llama arcángel guerrero. Miguel es presentado como el protector del pueblo de Dios y el líder de los ejércitos celestiales. Gloria sea al Señor. En Judas capítulo 1, versículo 9, podemos ver que nos habla cuando el arcángel Miguel disputaba con el diablo. Su ministerio está relacionado con la guerra espiritual y la defensa del orden divino. Ahora una vez en Daniel capítulo 8, versículo 16, nos habla entonces ya de otro ángel. Y ahora lo vamos a ver: oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a la visión. Gabriel es el mensajero encargado, un ángel creado por Dios, encargado de traer los mensajes de Dios al ser humano. En Lucas capítulo 1, eso lo podemos también, en Lucas 1:19 leemos cómo Gabriel se le apareció, le dijo: yo soy Gabriel que estoy delante de ti. En Lucas 1:26 al 27 leemos: el arcángel Gabriel fue enviado por Dios y anunció el nacimiento de Juan el Bautista, y también anunció luego el nacimiento del Señor nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre. En Ezequiel 28, versículos 12 al 15, se nos narra la creación y caída de Satanás. Ahora vamos a ver un ser más creado por Dios, pero que fue arrojado desde los cielos, y vamos a conocer este personaje. Vamos a informarnos más acerca de este personaje. Dice la Escritura en Ezequiel 28, versículos 12 al 15, nos narra la creación y caída de Satanás. Tú eras el sello de la perfección, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. La Biblia enseña que Satanás fue creado originalmente como un ser glorioso y perfecto. Antes de su rebelión, ocupaba una posición elevada como querubín protector en la presencia de Dios. Ahora vamos a ver qué pasó. En Ezequiel 28:17 la Biblia nos dice, nos describe el pecado de Satanás. Se envaneció tu corazón a causa de tu hermosura. Y dice en Isaías 14, versículos 13 y 14,
Dice, seré semejante al Altísimo. O sea, el orgullo y el deseo de ocupar el lugar que pertenecía únicamente a Dios provocaron su caída. Satanás arrastró consigo, y es importante que entendamos este detalle, arrastró consigo a numerosos ángeles rebeldes, quienes fueron expulsados de su posición celestial. Muchos de los ángeles que siguieron a Satanás continúan actuando actualmente en el mundo espiritual hoy. Satanás continúa actuando en el mundo espiritual hoy, promoviendo los principados contra y engaño y la oposición a Dios. ¿Cuál es el propósito de estos seres? Engañar. ¿Cuál es el propósito de estos seres? Resistir. ¿Cuál es el propósito de estos seres? Tentar, ir en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? En Efesios 6:12 la Biblia nos enseña, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, o sea, son jerarquías también demoníacas que tienen el ejército del enemigo. Y en 2 de Pedro 2:4 dice la Escritura, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los entregó a prisiones de oscuridad. En Judas 1:6 la Biblia nos enseña que Dios los ha guardado bajo la oscuridad en prisiones eternas para el día del juicio. En Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4, un grupo particular de ángeles caídos que fueron encarcelados por haber transgredido límites establecidos por Dios, leemos, como dice, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres en su hermosura tomaron para sí mujeres. Según una interpretación antigua sostenida por numerosos estudiosos bíblicos, estos ángeles abandonaron su posición espiritual y participaron en una corrupción que constituyó al aumento de la maldad antes del diluvio. En otras palabras, esto influyó en que Dios trajera también el diluvio. En Mateo 25:41 dice la Escritura, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. La Biblia enseña en Apocalipsis 20:10 que el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Así dice que el juicio final de Satanás y de los ángeles rebeldes ya ha sido determinado por Dios de antemano. Al final de los tiempos serán juzgados definitivamente y separados para siempre de la presencia de Dios. La creación bíblica revela un universo ordenado bajo la autoridad de Dios, desde los ángeles y los seres celestiales hasta la humanidad y toda la creación visible. Todo fue hecho por Él y para Él, a pesar de la rebelión de Satanás y de los ángeles caídos. Las Escrituras muestran que Dios continúa gobernando sobre toda su creación y que su propósito final culminará en su victoria o en la victoria de nuestro Señor en definitiva de su reino eterno sobre Satanás y sus ángeles. Aquí podemos ver que de antemano Dios tiene el control de todo lo que está aconteciendo y finalmente Él va a tener la victoria sobre Satanás, el ángel caído y todas esas legiones de demonios que le acompañan. Pero es importante que ahora hagamos un paréntesis y veamos, ¿verdad?, cómo nuestro Señor nos avisó de este tema que vamos a entrar en lo adelante. Y es importante que busquemos Mateo 24, versículo 3 al 5. Cuando lo tengan, digan amén. Mateo 24, versículo 3 al 5. Así lee la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe,
Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy Cristo, y a muchos se engañarán. Ahora podemos también leer y busquemos Colosenses 2, versículo 8. La Escritura dice, mirad, una vez más, el Señor nos advierte, ¿verdad?, que miremos que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. O sea, el mundo sigue unas sutilezas y unas tradiciones y unas costumbres y unas revelaciones satánicas que Pablo nos advierte en Colosenses que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Dice, y según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Apocalipsis 12:12 nos advierte y dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra, del mar, porque el diablo ha descendido vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Ahora vamos a entrar en un tema que después de tantos años, ¿verdad?, que el gobierno de Estados Unidos ha mantenido en secreto y ha tenido el cuidado, ¿verdad?, y no ha hablado de este tema, pero vamos a ver por qué. Actualmente en el mes de abril y en el mes de mayo, el gobierno de los Estados Unidos, el Pentágono, el CIA, han sacado a la luz una serie de visiones y de cosas que tenían ellos ocultos, grabaciones alegadamente de ovnis y de extraterrestres y de una serie de objetos voladores, y eso lo han sacado a la luz ahora. Pero es importante notar lo que vamos a ver un poquito más adelante, cómo ellos mismos, ¿verdad?, quieren avisarle, advertirle a la iglesia de que iban a hacer esto. Este tema ovnis comenzó, vamos a ir a los comienzos, cómo fue que pasaron las primeras evidencias de estos eventos que ellos tienen grabados, ¿verdad? En el año 1947, gracias a dos sucesos clave en los Estados Unidos. El primero fue un piloto, Kenneth Arnold, piloto de la Armada Americana, Kenneth Arnold, que vio 9 objetos brillantes y su descripción dio origen al término platillo volador. Semanas después, el incidente de Roswell, en Nuevo México, donde un granjero halló restos extraños en su rancho e inició las teorías de conspiración sobre naves espaciales ocultas por el gobierno. Desde entonces, los astrónomos alrededor del mundo hacen multitudes de esfuerzos gigantescos por demostrar que la vida es muy común en todo el universo. Pero eso no fue lo que aprendimos de la Biblia ahorita, ¿verdad? La Biblia no habla en ningún momento de que exista vida en ningún otro planeta ni en ninguna otra constelación. Los evolucionistas están convencidos de la existencia de vida en otros planetas y hacen su mayor esfuerzo por convencer al mundo de que debe existir vida en otros planetas. En estos últimos tiempos, el tema de los ovnis se ha convertido en un trending en las redes sociales, en la televisión, en las noticias, en los medios de comunicación, no solo sino que en canales de televisión, los canales educativos han hecho eco de los ovnis. Hoy se habla mucho de platillos voladores, se habla de extraterrestres, se habla de abducciones. Abducciones son que ellos alegan que ha habido un momento, hay personas que los sacan de la tierra, los chupan de la tierra, los llevan a sus naves y hasta ciertas, hacen estudios con ellos, hasta ciertas relaciones tienen con ellos. Lo que antes era una ciencia ficción, durante todos estos años, eso fue una ciencia ficción, ¿verdad? Hoy en día, porque este tema de la ufología, antes se trataba como una ciencia ficción, hoy se ha convertido en un pseudociencia, en otra palabra, una ciencia que ellos alegan que existe. Y se conoce esta ciencia falsa, ciencia que ha
engañado a millones de personas durante todos estos años. La palabra ovni es una sigla que viene del inglés UFO, que en español significa ovni. Es lo mismo que decir un objeto volador no identificado. Todos estos fenómenos han confundido a mucha gente por mucho tiempo. Mucha gente está convencida de que existen seres en otros planetas. Ahora, algunos de ellos han llegado a creer de esto como una nueva religión. Algunos están convencidos que fuimos creados por seres de otros mundos y se ha hecho de todo para convencer a la gente de que estos seres realmente existen. Sucedió que en mayo 5 de este año, el periódico de habla inglesa Daily Mail fue primero en reportar masivamente los rumores de reuniones secretas entre líderes del Pentágono y líderes del CIA y del gobierno americano con pastores, ¿verdad? Pero estos pastores mayormente fueron pastores de las iglesias de habla inglesa. Ellos alegan que se reunieron. El rumor se volvió viral a partir de declaraciones de evangelistas reconocidos en Estados Unidos como Perry Stone, de Tennessee, junto con otros líderes religiosos como Tony Merkel, Joseph Sopes y Larry Ragland. Según las declaraciones posteriores de los pastores al Daily Mail, el evento privado no ocurrió en una sede oficial del Pentágono. En otras palabras, ellos no llamaron a los pastores a que vinieran a la Casa Blanca y se reunieran allí para explicarles y ponerle el preámbulo de lo que ellos iban a hacer, sino que ellos enviaron a estos individuos. Estos individuos son retirados militares, retirados del gobierno, que aún voluntariamente son cristianos y trabajan en la Casa Blanca. Y estos individuos fueron los que citaron a los pastores. ¿Por qué los citaron a los pastores? Porque ellos, ahora vamos a compartir, dice, los pastores aclararon, declaraciones posteriores de los pastores del Daily Mail, el evento privado no ocurrió en una sede oficial del Pentágono, sino en un Airbnb rural en el estado de Tennessee. Los pastores aclararon que no fueron citados oficialmente por el gobierno actual de forma pública, sino por exmilitares, miembros de la comunidad de inteligencia que forman parte de facciones cristianas internas del Pentágono. Y ellos, al ver lo que el gobierno iba a hacer, de sacar a la luz estos grabaciones y estos eventos, ¿verdad?, desclasificados, se conoce eso como es, con esa palabra, pues ellos sintieron, que ellos forman de facciones, fenómenos, ellos preocupados por el impacto que pudiera causar la desclasificación de estos archivos sobre fenómenos anomales no identificados, o UAP, se conoce en inglés /OVNI o /OVNI. Los informantes advirtieron a los pastores que prepararan a sus congregaciones. Ellos trataron de dar un aviso preocupado y le pidieron a los pastores, ¿verdad?, que prepararan a sus congregaciones, ya que los próximos archivos de informantes ellos advirtieron que prepararan sus congregaciones, ya que los próximos archivos de OVNI por liberar podrían causar un choque ontológico. Esta palabra ontológico este término significa aquello que pertenece o es relativo a la ontología, que es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza del ser humano, la existencia y la realidad, y esto podría desestabilizar la fe cristiana de muchos creyentes. Esa fue su preocupación. Se les sugirió que la narrativa oficial intentara presentar a estos seres como alienígenas, creadores de la humanidad. Sin embargo, los pastores concluyeron en sus iglesias que las pruebas e imágenes que supuestamente ellos incluían en esta desclasificación eran seres translúcidos. ¿Qué significa esto, seres translúcidos? Eso lo vamos a ver más adelante. Eso es un proyecto que fue luego elaborado por la NASA, y este proyecto se conoce como el proyecto Blue Beams, o creaciones o imágenes virtuales, ¿verdad?
Estos exmilitares y exmiembros de la comunidad de inteligencia IC que forman parte de estas facciones cristianas internas en el gobierno de los Estados Unidos, les pasó parecido, ¿verdad? Esto suena parecido a lo que los 10 espías de los 12 que Moisés envió a reconocer la tierra de Canaán, que nos narran Números 13. Dice que ellos regresaron dudando de las promesas y del poder de Dios. Se les olvidó a estos individuos que nuestro Señor prometió a su iglesia en Mateo 16, 18. La Escritura nos enseña y el Señor dijo: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Gloria sea a Dios. Jesús establece que Él mismo es el cimiento principal y que su iglesia es invencible frente a la muerte y el mal. Efesios 2, 19 al 20 nos dice la Escritura: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bendito sea su nombre. Cristo es el punto de apoyo y sostén de toda la estructura de la iglesia como cuerpo. En Colosenses 1:18 podemos ver que dice la Escritura: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y que Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la primacía. Bendito sea su nombre. Jesús, a través de la persona del Espíritu Santo, es quien dirige, da vida, sostiene y es la máxima autoridad sobre su iglesia. Bendito sea su nombre, aleluya, y gloria sea el nombre del Señor. Desde el año 1947 es clave en que el fenómeno ovni se convirtió en un tema mundial masivo, y se inventó la cultura ovni tal como la conocemos hoy. Es interesante observar y reflexionar en esa fecha 1947. Reflexionemos, porque eso va a coincidir con algo. Y los teólogos cristianos modernos sostienen esta teoría, que una conocida tesis escatológica en la que afirma que el incremento de avistamientos de ovni a partir de 1947 no es una coincidencia, sino es un contraataque o distracción satánica ante el inminente renacimiento del Estado de Israel. O sea, Satanás tras bastidores, conociendo la Escritura, sabiendo que en el año 1948 Israel iba a nacer como nación, y desde ese momento, vamos a ver lo que nos dice Mateo 24, ¿verdad? Iba a surgir el momento, a comenzar el tic-tac de Dios, el reloj profético de Dios para su pueblo y para su iglesia. Y desde ese momento, 1947, Él empezó esta estrategia, esta estratagema maligna para crear una confusión y un engaño, ¿verdad?, en contra del pueblo de Dios. En el año 1948, el cual se considera el evento profético más importante de los tiempos modernos, algunos escatólogos conectan estos dos eventos, el comienzo de ver esos avistamientos en el año 47 y el nacimiento de Israel como nación, porque conectan estos dos eventos históricos bajo la siguiente lógica teológica y profética. Israel es el reloj profético de Dios para la iglesia, y la restauración de Israel como nación, el 14 de mayo de 1948, activa la generación del fin de los tiempos de acuerdo a la profecía. Basado en la parábola de la higuera que Jesús nos narra, Mateo 24, vamos a ir una vez más, Mateo 24, el final del capítulo, el versículo 32 al 34, Jesús mismo nos dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Bendito sea su nombre. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación
hasta que todo esto acontezca o empiece a acontecer. El mundo espiritual satánico, al conocer las profecías bíblicas y saber que el regreso de los judíos a su tierra marcaría el inicio del fin de su dominio, preparó un engaño. El detonante fue el incidente Roswell que leímos en el comienzo. Esto explicaría por qué en el año 47 explotó la fiebre moderna de los ovnis. Con el avistamiento de Kenneth Arnold y el famoso caso Roswell que narramos anteriormente, justamente un año antes de la fundación de la nación de Israel. Personalmente, no creemos en la existencia de seres como ellos tratan de inculcar, ¿verdad? Lo que sí creemos es que detrás de todo esto hay un plan orquestado por Satanás. Él realmente está interesado en confundir la mente del ser humano. Él es el padre de mentira. El fenómeno ovni no es otra cosa que el plan elaborado que él ha creado para engañar a la humanidad. Si nos ponemos a pensar, este tema de los ovnis se ha disparado ahora. ¿Por qué ahora? Reflexionemos, ¿verdad? ¿Por qué no lo hicieron en el año 47? ¿Por qué no lo sacaron a la luz todo en ese momento? ¿Verdad? Entonces ahora ellos quieren sacar a la luz todo eso y lo han hecho ya en abril, y lo hicieron ahora en mayo también, y van a seguir cada mes sacando más videos y más récords, ¿verdad? Dentro del plan ese satánico para crear este gran engaño, y vamos a ver el por qué van a crear este gran engaño. Satanás y sus demonios están detrás de este fenómeno ovni, detrás de esto. No podemos olvidar que Satanás, que es el padre de mentira, es imposible por engañar al mayor número de personas y llevarse mucho más de los que no crean en el Evangelio, ¿verdad?, al infierno. ¿Qué persigue él con todo esto? Todo esto obviamente va de la mano de Satanás y de los grupos satánicos que quieren confundir la mente humana, las élites, que hemos hablado de eso anteriormente en otros estudios, que existen y son controladas por él, los gobiernos que no son elegidos, que trabajan desde la oscuridad, las grandes élites allá en Inglaterra y en otros países, ¿verdad? Ellos están detrás de todo esto. Ellos controlan los gobiernos de este mundo desde la oscuridad, los masones, los Illuminati y a todas estas élites mundiales, que son la gente más rica de este planeta, que tienen toda esta maquinaria, aparatos y tecnología para crear todas estas ilusiones. Ellos desde el año 1947 comenzaron a adoctrinar al ser humano, a prepararlo, ¿verdad? Desde ese momento empezaron a usar toda esta serie de eventos para empezar a, como dice en inglés se dice brainwash, ¿verdad?, lavarles el cerebro a los seres humanos que no han creído a la verdad. Exactamente. Ellos comenzaron a adoctrinar la mente humana, irla moldeando para que acepte toda esta idea ideológica que no es más que una ideología de la nueva era. A través de esta, después que la iglesia sea levantada, es importante entender este detalle, por qué ellos han creado esta estratagema y por qué la están empujando con más ímpetu ahora en estos últimos tiempos. Y es porque a través de esta, después que la iglesia sea levantada, él quiere establecer una nueva religión mundial en la tierra, en la cual va a gobernar el anticristo. Entonces, él está preparando la mente del pueblo y de la gente para que acepten algún día el nuevo orden mundial, un gobernador que sería el anticristo y un dominio universal de este personaje. Para lograr este objetivo, él está trabajando de muchas maneras. Por ejemplo, ahora vamos a hablar de lo que esas imágenes translúcidas que se ven en los cielos. Eso se conoce. Vamos a leer ahora. En el año, por ejemplo, han oído hablar de este proyecto que se llama Blue Beams. Proyecto Blue Beam, también conocido como Proyecto de la Iluminación Divina.
Esta tecnología fue elaborada por grupos de poder en el gobierno americano y por la NASA en el año 1994. Un periodista y teórico canadiense llamado Serge Monax denunció, describiendo los eventos eufóricos y divinos y producciones parúsicas como un proyecto de iluminación divina. De la creencia cristiana, o sea, ellos trataron de recrear a través de esta tecnología un proyecto de iluminación donde ellos pudieran reconfigurar y mostrar como la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ese fue el propósito de lo que hizo este proyecto de iluminación divina, que es como se le llama. Casi todos los esta información clasificada es un material sensible que fue protegido por la ley y accesible solo mediante una habitación formal de seguridad. O sea, tiene que ser autorizado por el gobierno para que se desclasificara, ¿verdad?, las intenciones de este proyecto. Pero este individuo canadiense se atrevió y luego sacó a través de una grabación, eso lo vamos a ver ahora, sacó y denunció este evento que el gobierno de Estados Unidos estaba haciendo en la oscuridad para sostener y promover su engaño. Casi todos los gobiernos utilizan un sistema jerárquico. Bueno, ya eso lo leí. Partidarios de esta teoría sostienen que Monax, el que denunció esto, y el autor, quienes murieron oficialmente de ataques cardíacos en el año 1996. Pero en realidad ellos fueron asesinados. Ellos los mataron por haber hecho esto en Canadá. Monax declaró que confiaba en el proyecto se proclamara en el año 2000. Esto es noticia. Cada rato en la prensa se ven estas avistaciones del uso de esta tecnología. También hemos visto en los círculos de las cosechas, cuando los grandes campos de los Estados Unidos y en otras naciones aparecen una cantidad de figuras, no sé si usted lo tiene que haber visto en las noticias, ¿verdad?, de figuras en campos con diseño de unas maneras raras, ¿verdad? Todo esto es controlado y promocionado por el mismo gobierno a través de estas tecnologías. También ellos dicen que todo esto es hecho por extraterrestres, pero para nosotros entendemos que esto es hecho por máquinas que eran todo es para engañar a los hombres. También hemos oído sonidos en el firmamento, raros, trompetas, cosas extrañas que suceden en el cosmos y que aterrorizan a la gente. ¿Qué tal del bombardeo mental que nos han estado adoctrinando durante los últimos 43 años, no más, 53 años, acerca del tema en las películas, ¿verdad? El bombardeo mental acerca del tema de las películas, como a través de Hollywood y sus películas. Si nos ponemos a mencionar, hay cerca de 50 películas que se han hecho sobre este tema de los extraterrestres. Por mencionar algunos ejemplos, La Guerra de las Galaxias, la película Alien, la película E.T. Voy a mencionar algunas de las películas porque quiero entrar más allá todavía en los shows de televisión. Las series de televisión están plagadas de programas también que tienen que ver con los ovnis. El viaje de las estrellas es uno de ellos, el Doctor Spock, los Expedientes X, el programa Otra Vida, Futurama, Otras Galaxias. El que está en auge actualmente en este momento es los alienígenas ancestrales, ¿verdad? Todo esto está bajo esa estratagema de ese engaño que Satanás ha estado preparando, ¿verdad?, para engañar a la humanidad y para tratar de traer una respuesta a la humanidad después que la iglesia sea quitada. Obviamente hay más, obviamente hay muchas más, pero solamente mencionamos algunos de cuenta de cómo Satanás trabaja en este momento la mente humana, programándola para que reciba al anticristo y para dar una respuesta al mundo después del arrebatamiento.
Ahora me parece muy curioso que en este tiempo los Estados Unidos de Norteamérica, que habían sido tan reservados en este tema, ¿verdad? Hoy más exactamente, el mes pasado, abril y mayo, hayan desclasificado. La palabra desclasificar es dar a conocer al mundo más de 9 millones de páginas. En su programa mayoría habla del tema de ovnis. Se trata de 8,000 documentos que han sido liberados por el gobierno de Estados Unidos ahora, después que lo han ocultado por tantos años. Reflexionemos, ¿por qué ahora? ¿Verdad? Es importante, ¿por qué ahora? Todo este secretismo, empezando con el tema Roswell que mencionamos, y el incidente allá de Nuevo México, en el año 47, en fin, todo esto ahora usted puede consultarlo en internet y buscarlo. Eso es información que está disponible para todos nosotros. Lo único que hay que buscarla. Ese es el gran engaño. Afirma que este fenómeno prepara la mente de la humanidad para el rapto de la iglesia. Según su postura, cuando millones de cristianos desaparezcan, bendito sea tu nombre, los gobiernos del mundo y el anticristo usarán la hipótesis extraterrestre para justificar la desaparición masiva, diciendo, estos fueron abducidos, o sea, fueron como otras, los que ellos han contado anteriormente, han sido sacados de la tierra, ¿verdad? Estos alienígenas para evolucionar. Hermanos y hermanos, todas estas maquinaciones e ilusiones globales no deben de tomarnos por sorpresa. La palabra de Dios ya nos ha advertido, como leímos las escrituras anteriormente, y una escritura más que voy a compartir en 1 de Timoteo 4, versículo 1, la escritura dice que en los postreros días, en los postreros tiempos, algunos escucharán espíritus engañadores y doctrinas de demonios. La famosa desclasificación de OVNI y el choque ontológico de las élites no son más que la preparación del escenario para la gran mentira que justificará la desaparición de la iglesia. Cuán bendito sea tu nombre. ¿Cuántos millones de creyentes seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos? Bendito sea tu nombre. Y el mundo dirá que fuimos abducidos por creadores alienígenas. Pero nosotros conocemos la verdad. No seremos llevados por estas naves, seremos levantados por el poder del Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea su nombre, como nos narra, ¿verdad? Como Él nos prometió en Juan 14, ¿no? Y como también en 1 de Tesalonicenses 4, versículo 13 al 17, la Escritura nos narra y nos habla del rapto. Como también nos narra 1 de Corintios 15, versículos 51 al 53, de qué manera esto acontecerá, ¿verdad? Y en esa esperanza está la firmeza de su pueblo. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 al 11, el plan del enemigo opera con señales y prodigios mentirosos para aquellos que se pierden. Mantengámonos firmes en el fundamento que es Jesucristo. Nuestro fundamento es esa esperanza gloriosa y en ella tenemos que estar firmes. Ahí está nuestra fe y no se desestabilizará porque la iglesia le pertenece a Jesucristo. Y como Él lo prometió, así mismo como Él nos dijo, así Él vendrá y cumplirá su promesa y nos levantará. Gloria sea su nombre. Bendito sea su nombre. Concluyo con esto, recordándoles lo que nuestro Salvador nos ordenó en Lucas 21, versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Bendito sea su nombre. Iglesia, permanezcamos firmes. Que esta enseñanza y esta reflexión que hemos compartido hoy
nos sirva a nosotros también, como dice la Escritura, a defender nuestra fe, ¿verdad? A que esto que hemos aprendido, podamos nosotros, en el momento en que sea nuestra fe probada, podamos usar estas herramientas que el Señor nos ha enseñado y nos ha ministrado hoy para defender y luchar ardientemente por nuestra fe y confrontar y derribar toda acechanza o pensamiento del enemigo, como dice la Escritura. Mis amados y mis hermanos, digamos como dijo Josué en Josué 24:15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Bendito sea su nombre. Padre, gracias, Señor. Amado, le pido que pongámonos de pie. Vamos a orar, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias. Padre, gracias, Señor. Padre, enos aquí delante de tu presencia, Señor. Padre, entendiendo y comprendiendo, Señor, que los días son cortos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y hasta aquí ella nos ha traído y nos ha sostenido, Señor. Señor, tú eres suficiente. Espíritu Santo de Dios, hoy más que nunca, cada día te necesitamos más, Señor. Espíritu Santo de Dios, ministra en esta hora nuestras vidas y fortalécenos, Señor, en el hombre interior por tu Espíritu. Señor, capacita y prepara nuestras mentes, Señor, con el fundamento de tu palabra, Señor, para poder mantener y estar firme y luchar, Señor, y pelear, Señor, por sostener esta verdad. Espíritu Santo de Dios, nos humillamos delante de tu presencia y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a estar firmes en medio, Señor, de esta generación, y que tú avives el fuego de tu Espíritu en esta obra, Señor. Tú avives el fuego de tu Espíritu sobre los líderes y pastores que tú has puesto en este lugar, Señor, para que nos dirijan y nos guíen, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos, Señor, creyendo y confiando, Señor, que tú eres suficiente para nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Nuestro hermano copastor con nosotros.